Hola hermanos, buenas noches. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 1 al 5 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y hoy llegamos al versículo 6 del mismo capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde pareciera que nuestro Señor Jesucristo se pasa a hablar de otro tema diferente, pero sin embargo podríamos tratar de encontrar un enlace. Y ya anteriormente nuestro Señor Jesucristo había hablado de la importancia de no juzgar injustamente, reconociendo pues antes nuestras imperfecciones para cambiarlas antes de juzgar a los demás. Obviamente esto implica acercarnos a nuestros prójimos para hacerles las observaciones basadas en el Evangelio. Pero podría darse el caso de encontrarnos con personas incrédulas y que desairan las enseñanzas de la palabra de Dios, y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo nos aconseja qué hacer a través del versículo, de este versículo 6. Pero antes de iniciar, vamos ahora, hermanos. Señor Jesús, en esta noche, Señor, una vez más estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por este día, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por todo lo que tú nos das, sabiendo de antemano, Padre, que pues es tu palabra, Señor, la que vamos a estudiar, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros en todo momento, que nos des sabiduría, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestras vidas, Señor, pues nos dé el entendimiento necesario, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, para poder comprender tus enseñanzas, y también, Padre, para que podamos conocerte más a ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, les decía, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo. Y vamos a leer el versículo 6. Versículo 6. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, aquí hay cosas importantes que señalar. Para los judíos, los perros y los cerdos pues eran considerados animales inmundos, completamente despreciados por esta cultura. Por ejemplo, el perro era un animal carroñero y se usaba generalmente como un símbolo de desprecio en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a ver ciertas citas bíblicas para que pues podamos ver qué es lo que significaba. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 43. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43. Dice de esta manera: Y dijo el filisteo a David: ¿Yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahí mismo más adelante, en el segundo libro a Samuel, capítulo 3, versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Dice: Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Y yo he hecho hoy misericordias con la casa de Saúl tu padre,
con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Ahí mismo, en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, versículo 8. Es segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Dice, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y también podemos verlo en el libro de Proverbios, Proverbios 26, versículo 11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y en el caso del cerdo, era un animal considerado impuro para la ley judaica. Abramos nuestras Biblias nuevamente en el libro de Levítico. Levítico 11, versículo 7. Dice la palabra, dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumea, no tendréis por inmundo. Lo tendréis por inmundo. Bueno, pero alguien o a quienes compara con las palabras perros y cerdos, ¿se refiere a todos los incrédulos? El paralelismo pareciera tener una dificultad, ya que podemos encontrar relación entre los perros y cerdos como animales inmundos, pero no entre los santos y las perlas. No obstante, algunos estudiosos bíblicos, de los idiomas bíblicos, afirman que podrían comprenderlo analizando la raíz hebrea de donde se traduce santo. Hay dos palabras hebreas que son muy parecidas, especialmente si recordamos que en el hebreo no se escriben las vocales. La palabra para santo es Gados, QDS, y la palabra aramea para pendientes es Gadasa, QDS. Las consonantes son exactamente las mismas, y en la ortografía hebrea las palabras serían casi idénticas. Y si lo que Jesús trató de decir fue pendiente, entonces encontraríamos una similitud de perfecto entre pendiente y perla, entre perro y cerdo. Y si no fue así, la palabra santo no roba para nada el significado de sus palabras. Realmente lo santo y las perlas se pueden asociar con las verdades gloriosas del mensaje del Evangelio, mientras que los perros y cerdos se refiere a aquellos incrédulos que, habiéndoles compartido el Evangelio, lo desprecian y hacen burla de él, y deben ser ignorados y no hacerlos partícipes de semejante mensaje. Si uno considera bien este pasaje, Jesús dice que es un error dar a las perlas a los cerdos, así como dar lo santo a los perros. Pero para comprender estas palabras, consideremos el contexto en el cual dijo estas palabras. Si nos damos cuenta, los capítulos del 5 al 7
Son enseñanzas directas de Jesús en cuanto a la verdadera interpretación de la ley de Dios y la forma correcta de ponerlas en práctica. Con sus palabras, nuestro Señor Jesucristo esperaba que sus oyentes pues viviesen obedeciendo los principios divinos de su santo evangelio. Por consiguiente, es correcto pensar que lo santo y las perlas son una figura literaria que se refiere al mensaje glorioso del evangelio. El deseo de Dios es que su iglesia proclame este mensaje a toda criatura, ya que de ello depende la salvación de las personas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos 16. Marcos 16. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Marcos 15, 16, del capítulo 16, del 15 al 16. Dice la palabra: les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra insistencia y oraciones tienen que ir orientados a que los hombres crean. Y aunque algunos no crean, pues en el momento tal vez lo harán pues después. Pero eso no implica que no desmayemos, que no seamos desmotivados para seguir predicando la palabra de Dios. Por esto también en el segundo libro a Timoteo, Pablo nos exhorta a esta situación para seguir pues predicando. Segundo libro a Timoteo 4. Segundo libro a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que insten a todo tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta todas las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestra firmeza tiene que ser en presentar el evangelio a los incrédulos, especialmente porque en los últimos días se levantarán falsos maestros, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que negarán la fe enseñando falsas doctrinas e inclusive doctrinas diabólicas. Mas sin embargo, también se puede dar la posibilidad de encontrar personas soberbias, a quienes después de haberles compartido el mensaje de la verdad, vengan a ridiculizarlo y hasta se conviertan en verdaderos obstáculos para el avance del reino de Dios. En este caso, hay que apartarse de ellos y, como diría Jesús, no dar las perlas a los cerdos,
porque la despedazarán. Generalmente estas personas los que hacen esta es iniciar fuertes contiendas para defender sus creencias erradas, y a veces terminan en insultos, por lo cual también el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que evitara tales cosas. En el segundo libro a Timoteo, vamos a abrir nuestras Biblias, en segunda libro a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si el testimonio de la palabra de Dios a algunas personas provoca prófanas y vanas palabrerías, lo mejor es alejarse de estas personas. Por ejemplo, vemos cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aconsejó a sus discípulos que cuando la doctrina que ellos predicaban no era aceptada, mejor salieran de aquel lugar sacudiéndose sus sandalias y dejándolos en su estado de condenación. En el Evangelio de Mateo 10, ahí lo especifica, Mateo 10, versículos 11 al 15. Mateo 10, versículos del 11 al 15. Dice la palabra: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tristemente, estas personas se negaron a creer en el Evangelio y se opusieron, tanto que Jesús les dijo a sus discípulos: salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Uno ve el caso de Pablo, quien después de testificarles por mucho tiempo a los judíos, reconoció que algunos de ellos jamás creerían, por lo que decidió ya no compartirles el mensaje de salvación y volverse mejor a los gentiles. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos 28.
de los versículos 23 al 28. Dice la palabra: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Muchas personas no creerán, y lo peor es que algunos se volverán en enemigos del Evangelio, buscando la forma de oponerse a ridiculizar el mensaje de salvación. Aquel día Jesús había enseñado vastamente acerca de la ley y los profetas, de la correcta interpretación del amor a los enemigos y muchos temas doctrinales más. También les enseñó la correcta forma de ayunar, dar limosna y orar. Pero con todo esto, algunos líderes religiosos no creían y se burlaban, afirmando que hasta demonios tenía. Cuando uno se encuentra con personas así, lo mejor es apartarse de ellos y ya no continuar testificándoles del amor de Dios, ya que ellos mismos, por su dureza de su corazón, han elegido el camino de perdición. Es por eso que el nuestro Señor Jesucristo les decía: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por este estudio, Señor, en el cual tú queramos que entendamos, Señor, que debemos predicar tu palabra, Señor, debemos de cumplir con nuestro ministerio, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos das estas enseñanzas, Señor, para que podamos compartir tu palabra, Señor, para que la gente crea en ti, Señor, para que la gente pueda ser salva, Padre. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito para la vida de la gente, Señor, un propósito para nuestras vidas, Señor, de ir a predicar tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, señores, quienes han puesto en su corazón también, Señor, poder estar con nosotros. Gracias por ello, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, les quiero dar gracias por habernos acompañado este día.
Esperamos seguir estudiando la palabra del Señor, lo que es su palabra y el sermón del monte. Y si Dios lo quiere, pues la próxima semana estaremos compartiendo la palabra una vez más. Gracias, hermanos, por su presencia y de verdad les agradezco. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga y que descansen. Nos vemos pronto. Hasta luego.